Mi hijo estaba ahí sentado, sonriendo como si acabara de ganar la lotería mientras el abogado leía el testamento de mi exesposa. Me miraba con esa lástima pura que solo se le da a un perro callejero al que vas a echar bajo la lluvia. Vas a recibir 0, papá, susurró lo bastante alto para que todos lo oyeran. Ni un centavo. Vuelve a tu piso de alquiler. Tenía razón sobre el alquiler. Tenía razón en que, sobre el papel, yo solo era el exmarido arruinado, pero estaba equivocado sobre quién tenía realmente el control. Porque cuando el abogado leyó la siguiente frase, la sonrisa de mi hijo desapareció más rápido que su puntuación crediticia. Me llamo Thomas Blackwood. Tengo 68 años y esta es la historia de cómo le enseñé a mi hijo desagradecido que el hombre que construye el puente es el único que sabe cómo hacerlo volar por los aires. Si alguna vez tu familia te subestimó, dale like a este vídeo y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. La lluvia en el cementerio era fría, pero no tan fría como la mirada que me dio mi hijo Brandon cuando intenté acercarme al ataúd. Se puso delante de mí, bloqueándome el paso. La primera fila es para la familia, Thomas, dijo. No me llamó papá. No me llamaba papá desde hacía 5 años. Desde que decidió que un ingeniero jubilado que vivía en un piso pequeño no encajaba con su imagen de prometedor ejecutivo de marketing. Señaló con la mano enguantada hacia el final del grupo, más allá de los socios de negocios, más allá de los primos lejanos, más allá de los que solo conocían a Catherine por su dinero. Puedes colocarte allí, junto a la verja. Y procura no avergonzarnos. Tiffany está retransmitiendo esto en directo para sus seguidores. Miré a Tiffany, mi nuera. Estaba junto a la tumba, sosteniendo un paraguas de encaje negro en una mano y el móvil en la otra. Estaba posando. Literalmente posando junto a la tumba abierta de mi exesposa, revisando sus ángulos, asegurándose de que su rímel resistente al agua se viera perfectamente trágico. No discutí. No monté un escándalo. Solo asentí y caminé hacia el fondo. Me quedé bajo un roble, observando cómo enterraban a la mujer a la que había amado durante 40 años. Catherine y yo nos divorciamos hace 10 años, pero no fue porque dejáramos de querernos. Fue por negocios. Una maniobra estratégica para proteger sus bienes de una demanda que amenazaba con hundir su imperio. Seguimos divorciados sobre el papel porque era más seguro. Vivíamos separados para mantener las apariencias. Pero cada domingo ella venía a mi pequeño piso a tomar café. Cada decisión importante que tomaba, me la consultaba primero. Brandon no sabía nada de eso. Solo veía la superficie. Solo veía a una madre magnate inmobiliaria con millones y un padre que conducía un camión de 10 años. El servicio terminó. Cuando la gente empezó a dispersarse, Tiffany se acercó a mí. Sus tacones se hundían en la hierba mojada. No parecía triste. Parecía impaciente. Sacó un sobrecolor crema de su bolso de marca y me lo clavó en el pecho. «Esto es para ti, Tom», dijo. Lo tomé. Se sentía pesado. Pensé que quizá era una carta de Catherine. Una despedida final que les había confiado. Lo abrí allí mismo, bajo la lluvia. No era una carta. Era un aviso legal. Un aviso de desahucio. Leí las palabras. Se le requiere desalojar la vivienda ubicada en la calle Roble número 42 en un plazo de 72 horas. Levanté la mirada. Brandon estaba junto a su esposa. Una sonrisa torcida en los labios. El piso pertenece ahora a la herencia, papá. Y como único heredero, he decidido liquidar el inmueble. Tienes 3 días. 3 días. Miré las llaves de la casa en mi bolsillo. Catherine había comprado aquel pequeño edificio hacía años a través de una empresa pantalla. Me dejó vivir allí sin pagar alquiler. Era nuestro punto de encuentro. ¿Me estás echando en un funeral?, pregunté. Mi voz salió serena. Hasta yo me sorprendí. Solo estamos arrancando la tirita, intervino Tiffany. Además, ese piso está en una zona privilegiada.
Podemos venderlo por al menos 500.000. ¿Lo entiendes, Tom? Esto es negocio. Ah, no, espera. Tú no entiendes de negocios. Por eso eres el pobre. Se rió. Una risa corta y cruel. Brandon puso una mano en mi hombro. No era afectuosa. Era pesada. No lo hagas difícil, papá. Mamá ya no está. Su caridad murió con ella. Tienes 3 días para sacar tus trastos. Si no te has ido para el viernes, llamaré al sheriff. Y papá, ni se te ocurra venir mañana a la lectura del testamento. Solo pasarías vergüenza. Me dio 2 palmadas en el hombro y se dio la vuelta. Vámonos, cariño, le dijo a Tiffany. Tenemos una reserva para cenar. Los vi alejarse. Caminaban con la arrogancia de quienes creen que el mundo les pertenece. Subieron al porche de alquiler de Brandon y se marcharon salpicando barro sobre mis zapatos. Me quedé solo en el cementerio. Miré otra vez el aviso de desahucio. Luego miré la lápida de Catherine. Saqué mi móvil del bolsillo. Un modelo viejo, con la pantalla rajada, exactamente el tipo de móvil que tendría un pobre anciano. Marqué un número de memoria. Señor Prescott, dije. La voz al otro lado fue rápida y afilada. Thomas, supongo que ya han hecho su jugada. Sí, respondí. Me entregaron un aviso de desahucio junto a la tumba. Hubo un silencio y luego una risa baja, helada. Típico de Brandon, dijo Prescott. ¿Estamos en verde para mañana? Estamos en verde, dije. Inicie la fase 1. Y Prescott, asegúrese de que la sala esté fría. Quiero que estén incómodos. Colgué. Salí del cementerio. No volví al piso a hacer maletas. Fui a un bar, pedí un café solo y estuve sentado 3 horas pensando. No pensaba en dónde iba a vivir. Pensaba en la lista de números que tenía memorizados. 28 millones. Ese era el valor total de la herencia de Catherine. Pero había otros números que Brandon desconocía. 2.400.000. Esa era la deuda de juego de Brandon en 3 casinos distintos entre Las Vegas y Atlantic City. 450.000. Esa era la deuda de tarjetas de crédito que Tiffany había acumulado comprando bolsos y zapatos para mantener su imagen en redes. Y 100. Ese era el límite de cociente intelectual que ninguno de los dos lograba alcanzar. Creían ser depredadores. No se daban cuenta de que solo eran termitas royendo los cimientos que estaban a punto de derrumbarse sobre ellos. A la mañana siguiente llegué al despacho de abogados Prescott y Asociados. El edificio era de cristal y acero, imponente sobre la ciudad. Llevaba mi mejor traje. Tenía 15 años, apretaba un poco de hombros y tenía los puños algo desgastados. Quería parecer exactamente el exmarido desesperado y afligido que ellos esperaban ver. La recepcionista no quería dejarme pasar. ¿Nombre?, preguntó sin mirarme. Thomas Blacko. Revisó su lista. No le veo en la lista VIP para la lectura del testamento de los Blackwood. No soy VIP, dije. Soy el padre. Ella suspiró y levantó el teléfono. Un momento después apareció el propio señor Prescott. Prescott era un tiburón con traje de 3 piezas. Había sido abogado de Catherine durante 30 años. Sabía dónde estaban enterrados los secretos porque nos había ayudado a cavar los huecos. Déjele pasar, dijo Prescott. Entré en la sala de juntas. Era enorme. Una mesa de caoba larguísima, para 20 personas. Al fondo, Brandon y Tiffany ya estaban sentados. Parecían estar en una fiesta. Brandon tenía un vaso de whisky en la mano. Eran las 10 de la mañana. Tiffany estaba con el móvil, con las piernas apoyadas en la silla de al lado. Cuando entré, Brandon gruñó. Te dije que no vinieras, papá. ¿Es que no tienes dignidad? Eres como un mapache rebuscando en la basura. Cogí una silla plegable metálica del rincón y me senté cerca de la puerta, lejos de ellos. Solo quiero escuchar lo que ella quería, dije en voz baja.
Ella quería que te fueras, soltó Tiffany. Por eso te divorció. Dios, qué patético. ¿Podemos acabar ya? Tenemos a un agente inmobiliario viendo la mansión a mediodía. Prescott se sentó a la cabecera. Puso una carpeta de cuero gruesa sobre la mesa. Ajustó las gafas. Miró a Brandon. Miró a Tiffany. Luego me miró a mí. Su rostro era una piedra. Estamos aquí para leer el testamento de Catherine Blackwood, comenzó Prescott. Se saltó los formalismos. Fue directo a los bienes. La herencia consiste en la residencia principal en la avenida Highland número 55 valorada en 4,5 millones, la propiedad vacacional en Aspen valorada en 3,2 millones, la colección de coches clásicos tasada en 1,8 millones y activos líquidos, acciones y bonos por un total aproximado de 18,5 millones. El valor total de la herencia se estima en 28 millones. Brandon silbó. Chocó su vaso contra la botella de agua de Tiffany. 28 millonazos, cariño, susurró. Vamos a comprarnos un yate. Los ojos de Tiffany brillaban. Estaba prácticamente temblando de emoción. Podía verla gastando el dinero mentalmente. Probablemente ya estaba eligiendo la decoración interior de un jet privado. Prescott carraspeó. A mi exmarido, Thomas Blackwood, no le dejo nada. Brandon estampó la mano en la mesa. ¿Lo oíste, viejo? Nada, cero. Está por escrito. Tiffany soltó una risita aguda. Has malgastado el dinero del taxi para venir, Tom. Deberías habernos hecho caso. Me quedé quieto. Junté las manos sobre el regazo. Miré al suelo, dejando caer los hombros. Prescott esperó a que terminaran de celebrar. Pasó la página. El sonido del papel fue fuerte en la sala silenciosa. Sin embargo, leyó Prescott con un leve cambio en el tono. Brandon se congeló. El vaso de whisky quedó a medio camino de su boca. ¿Cómo que sin embargo? Preguntó Brandon. Sin embargo, prosiguió Prescott, todos los bienes, incluidas todas las propiedades, vehículos y cuentas, deberán transferirse de inmediato al fideicomiso de protección Catherine Blackwood. ¿Fideicomiso? Se levantó Brandon. ¿Qué fideicomiso? Nadie me habló de un fideicomiso. Yo soy el heredero. Soy el hijo. Siéntese, señor Blackwood, ordenó Prescott. Su voz era un látigo. Brandon se sentó lentamente. El fideicomiso, leyó Prescott, ha sido creado para garantizar la longevidad del patrimonio. El beneficiario del fideicomiso es Brandon Blackwood. Brandon se relajó. Se dejó caer en la silla. Vale, vale. Me has asustado por un segundo. Está en un fideicomiso, lo que sea. Firma el cheque y ya está. ¿Cómo accedo al dinero? No accedes, dijo Prescott. ¿Cómo? No accedes al fideicomiso, señor Blackwood. El fideicomiso es discrecional. Eso significa que los bienes están bajo control de un fiduciario. El beneficiario, o sea tú, no tiene acceso directo al capital. No puedes vender propiedades. No puedes retirar dinero. No puedes usar los bienes como aval para préstamos. Recibes lo que el fiduciario decida darte. La cara de Brandon se puso roja. ¿Y quién es el fiduciario?, exigió. ¿Eres tú, Prescott? Porque si eres tú, estás despedido. Buscaré mis abogados. Romperemos esto en una semana. No soy yo, dijo Prescott. ¿Entonces quién?, chilló Tiffany. ¿Quién controla nuestro dinero? Prescott cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Señaló con el dedo hacia el fondo de la sala, hacia la silla plegable, hacia mí. El único fiduciario con autoridad absoluta y final sobre cada centavo es Thomas Blackwood. El silencio fue total. Parecía que habían extraído todo el aire de la sala. Brandon giró la cabeza muy despacio. Me miró. Parecía intentar resolver una ecuación de física en un idioma desconocido. Él, susurró Brandon. ¿Mi padre? ¿El tipo que recorta cupones para comida de gato?
Correcto, dijo Prescott. Tu padre controla la casa en la que vives. Controla los coches que conduces. Controla las cuentas bancarias. Si quieres un chicle, señor Blackwood, tendrás que pedir permiso a tu padre para comprarlo. No, chilló Tiffany. Se puso de pie. Esto es una broma. Una broma cruel. Él es un perdedor. Una nulidad arruinada. Catherine lo odiaba. Al parecer no, dije yo. Me levanté. Aparté la silla plegable. Ya no me encorvaba. Me puse erguido por completo. Desabroché mi chaqueta raída y la abroché de nuevo con calma. Caminé hacia la mesa. Brandon me observaba avanzar. Estaba aterrado. Papá, dijo. Papá, mira. Lo de antes era solo una broma. Ya sabes, lo del desahucio. Era por el estrés. El duelo. Cada uno procesa el duelo a su manera. No le respondí. Pasé de largo. Fui hasta la cabecera. Prescott se levantó y me cedió su asiento. Gracias, Arthur, dije. Me senté en la silla de cuero. Era cómoda. Me encajaba perfectamente. Abrí la carpeta. No miré el testamento. Abrí la segunda pestaña. La que decía pasivos. Me puse las gafas de lectura. No las baratas que llevaba cuando ellos estaban delante. Las mías, graduadas. A ver qué tenemos aquí, dije. Saqué un documento. Brandon, dije, aquí consta que debes 2 millones al Casino Emerald de Las Vegas y otros 800.000 a un grupo privado de Chicago. Un grupo que no se dedica precisamente a cobrar intereses, sino a romper rótulas. Brandon se puso pálido. ¿Cómo tienes eso? Saqué otra hoja. Y Tiffany, dije, 5 tarjetas de crédito al máximo. Una segunda hipoteca sobre la casa de tus padres con una firma falsificada tuya. Eso es un delito, querida. Tiffany dejó de gritar. Se desplomó en la silla. La situación es esta, dije con voz firme. Era la voz que usaba cuando dirigía equipos de obra en rascacielos. La voz de un hombre que levantaba cimientos diseñados para soportar millones de toneladas de acero. Como fiduciario, tengo la obligación legal de proteger los bienes del fideicomiso. Pagar deudas de juego y caprichos de lujo no es una inversión prudente. Papá, por favor, balbuceó Brandon. Los tipos de Chicago, si no les pago antes del día 1, dijeron que me harían daño. Tienes que liberar fondos. Son 28 millones. Es una gota en el océano. Denegado, dije. ¿Qué solicitud? Denegado, repetí. No voy a liberar ni un céntimo del dinero de Catherine para pagar tus errores. No puedes hacer eso, gritó Brandon. Golpeó la mesa con los puños. Es mi dinero. Mi herencia. Mi decisión. Me permití corregirlo. Brandon puso una expresión torcida. Era fea. La expresión de un niño mimado al que nunca le han dicho que no. Se lanzó sobre la mesa, tratando de agarrarme del cuello. No me moví. Antes de que me tocara, 2 hombres corpulentos vestidos de negro aparecieron desde la oficina contigua. Los había contratado esa misma mañana. Uno de ellos lo agarró por la chaqueta cara y lo estampó de nuevo en su silla. Siéntese, gruñó el guardia. Brandon jadeó. Miró al guardia. Luego a mí. ¿Trae seguridad a una lectura de testamento? Aprendí de los mejores, dije. Vosotros me echasteis en un funeral. Pensé que debía venir preparado. Tiffany lloraba ahora. No el llanto bonito del cementerio. Un llanto feo, con mocos y rímel corriendo. Tom, por favor, gimoteó. Somos familia. No puedes dejarnos así. Lo perderemos todo. Nos quitarán los coches. Nos echarán del piso. Me incliné hacia adelante. Hablando de desahucios, dije. Saqué un papel del bolsillo. Era el aviso que me dieron ayer. He decidido aceptar vuestros términos.
Desalojaré mi piso. Bien, dijo Brandon, frotándose el cuello. Bien. Al menos eres razonable. Sin embargo, continué, la mansión de la avenida Highland es ahora propiedad del fideicomiso y yo soy el fiduciario. He decidido hacer una auditoría completa del lugar. ¿Qué significa eso?, preguntó Tiffany. Significa, dije, que voy a cambiar las cerraduras de la mansión hoy mismo. Lleváis 6 meses viviendo allí gratis mientras Catherine estaba en el hospital. Eso se acabó. ¿Nos estás echando?, gritó Brandon. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Miré el aviso de desahucio. He oído, dije, que hay un piso muy bonito disponible en la calle Roble. Necesita arreglos. Huele un poco a humedad. Pero estará libre en 3 días. Le lancé el aviso. El alquiler son 2.000 al mes, pagaderos al fideicomiso. No lleguéis tarde. Brandon miró el papel. Le temblaban las manos. Me puse de pie. Se acabó la reunión, dije. Salí del despacho. Prescott me siguió. Ha ido bien, comentó al entrar en el ascensor. Esto es solo el principio, respondí. Brandon no se va a rendir, advirtió Prescott. Está desesperado. Y los desesperados hacen tonterías. Lo sé, dije. Cuento con ello. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo. El sol entraba por los ventanales. Vamos al banco, Arthur, dije. Quiero ver mis cuentas y luego comprar una botella de whisky muy cara para celebrar. ¿Para celebrar?, preguntó Prescott. No, respondí. Para derramarla en el suelo por Catherine. Siempre odió las bebidas baratas que yo tomaba. Los siguientes 3 días vi a mi hijo desmoronarse desde la distancia. Me mudé a un hotel. No de lujo, solo un lugar limpio con servicio de habitaciones. Necesitaba una base de operaciones. Mi móvil no paraba de sonar. 50 llamadas de Brandon, 20 de Tiffany. No contesté ni una. En cambio, seguí las redes de Tiffany. Esa noche hizo un directo. Lloraba con una copa de vino en la mano. El padre de mi marido es un monstruo, dijo a sus seguidores. Nos robó la herencia. Está abusando de su poder. Somos víctimas de un anciano amargado. Los comentarios llovían. Gente dándole apoyo, dinero, compasión. Pobrecita. ¡Qué horror! Demándalo. Lo observé mientras bebía mi café. Adelante, susurré a la pantalla. Cavad más hondo. A la mañana siguiente llegó el primer ataque legal. Me notificaron que Brandon me demandaba para destituirme como fiduciario. Alegaba que yo era mentalmente incompetente. Decía que tenía demencia y que no era apto para gestionar 28 millones. Llamé a Prescott. Presentó una objeción. Tiene una declaración jurada de un médico que asegura haberle examinado y detectado deterioro cognitivo, dijo Prescott. No he visto un médico en 2 años, respondí. Lo sé, dijo Prescott. El médico es el doctor Aeris. Es un mercenario conocido. Firma lo que sea por 5.000. ¿Qué hacemos?, pregunté. Luchar, dijo Prescott. Pero congelará los bienes. El juez pondrá una suspensión temporal del fideicomiso hasta la audiencia de competencia. Eso podría tardar meses. Meses, repetí. Brandon no tenía meses. Los usureros de Chicago no iban a esperarse a una fecha judicial. Era una táctica para ganar tiempo. Estaba intentando obligarme a llegar a un acuerdo. Dígale al juez que acepto una evaluación independiente, dije. Inmediata. Hoy mismo. No funciona así, Tom. Los tribunales son lentos. Entonces los haremos rápidos, dije. Colgué. Necesitaba provocarlo. Necesitaba que cometiera un error mayor que una demanda falsa. Fui a la mansión. Sabía que no se habían ido. Sabía que estaban ocupándola ilegalmente. Llegué en un taxi. La verja estaba cerrada. Usé mi clave.
El código que Catherine me dio hacía 10 años. Aún funcionaba. La verja se abrió. Caminé por la larga entrada. La mansión era descomunal. 12 habitaciones, piscina, pista de tenis. Un monumento al exceso. El porche de Brandon estaba en la entrada. Fui hasta la puerta. No llamé. Usé mi llave. Entré en el vestíbulo. Olía a pizza rancia y perfume caro. Había cajas por todas partes. No estaban haciendo maletas. Estaban vendiendo cosas. Vi pegatinas en los jarrones antiguos. Precios, 5.000, 10.000. Estaban organizando una venta ilegal del patrimonio. Entré al salón. Había desconocidos por toda la casa. Gente revisando figuras de cristal de Catherine. Brandon estaba en la esquina cobrando en efectivo a un tipo con gabardina. «Vendido», dijo Brandon. «Dame el dinero». «¿Qué está pasando aquí?», troné. La sala quedó en silencio. Brandon se giró. Parecía un ciervo cegado por los faros. «Papá», dijo. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Tengo una orden de alejamiento pendiente». Miré al hombre de la gabardina. Tenía un cuadro en las manos, un paisaje que Catherine había comprado en París. «Suéltelo», le dije. «Esa propiedad pertenece al fideicomiso. Comprar bienes robados es un delito». El hombre miró a Brandon. «Dijiste que era tuyo». «Lo es», gritó Brandon. «Es la casa de mi madre». El hombre dejó el cuadro en el suelo y dio un paso atrás. «No voy a meterme en esto», dijo. Se marchó. Los otros compradores empezaron a irse. Olieron problemas. «Fuera», les gritó Brandon. «Comprad algo o fuera». Se giró hacia mí. Tenía los ojos desorbitados. No había dormido. Parecía fuera de sí. «Lo estás arruinando todo», chilló. «Necesito ese dinero. Van a matarme». «Papá, ¿lo entiendes? Me van a romper las piernas». «Entonces quizá no deberías haber apostado dinero que no tenías», respondí con calma. «Te lo estás pasando en grande, ¿verdad?», siseó Tiffany. Bajaba las escaleras. Llevaba uno de los abrigos de piel de Catherine. Le quedaba grande. Parecía ridícula. «Siempre estuviste celoso», dijo. «Celoso de Brandon, celoso del éxito de Catherine. Tú solo eras el ingeniero, la abeja obrera. No soportabas estar cerca del éxito de verdad». La miré. «Quítate el abrigo, Tiffany», dije. «Oblígame», se burló. No hizo falta. Las sirenas aullaron a lo lejos. Había llamado a la policía de camino a la casa. Brandon corrió a la ventana. «¿Policías? ¿Has llamado a la policía? Estás vendiendo bienes que no te pertenecen», dije. «Eso es robo. Gran robo, dado el valor de ese cuadro». Brandon entró en pánico. Miró alrededor. Agarró un jarrón. Un jarrón Min. Valía $20.000. «Voy a romperlo», gritó. «Lo romperé todo. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá». Levantó el jarrón sobre su cabeza. «Adelante», dije. Brandon se quedó congelado. Esperaba que suplicara. «Rómpelo», añadí. «Está asegurado. El fideicomiso cobrará el valor completo y tú sumarás otro delito a tu historial. Daños a la propiedad. Vamos, hijo. Alégrame el día». Las manos de Brandon temblaron. Bajó el jarrón. Empezó a llorar. Se dejó caer al suelo abrazando el jarrón como si fuera un osito de peluche. «¿Por qué me odias?», sollozó. «No te odio, Brandon», respondí. «Estoy intentando salvarte». «¿Salvarme? Me estás destruyendo». «No», dije, «te estoy frenando. Llevas 10 años corriendo en una cinta de mentiras. Crees que el dinero lo arregla todo. No es así. El dinero solo es combustible. Si tu motor está roto, el combustible solo hace que te quemes más rápido.
Los golpes llamando a la puerta resonaron en la casa. «Policía, abran». Caminé hasta la entrada. Abrí la puerta. 2 agentes se plantaron allí. «¿El señor Blackwood?», preguntó uno. «Soy Thomas Blackwood, el fiduciario», respondí. «Estas 2 personas están allanando la propiedad e intentando vender bienes robados. Quiero que los retiren de aquí». Los agentes entraron. Vieron a Brandon en el suelo. Vieron las etiquetas de precio en los muebles. «Señor, señora, tienen que acompañarnos», dijo uno de ellos. No los detuvieron. Aún no. De momento era una disputa civil, pero los escoltaron fuera. Los observé desde el porche mientras los subían a la parte trasera del coche patrulla para sacarlos de la propiedad. Tiffany chillaba a los agentes, diciéndoles que tenía 1 millón de seguidores. Brandon solo me miraba a través del cristal. Se veía pequeño. Cerré la puerta con llave. Estaba solo en la mansión. Había silencio. Un silencio demasiado grande. Caminé por los pasillos vacíos. Recordé cuando esta casa estaba llena de vida. Cuando Brandon era un niño que bajaba corriendo por esas escaleras. ¿En qué fallé?, pregunté al aire. Sabía la respuesta. Le había dado demasiado. Catherine y yo nos sentíamos culpables por trabajar tanto, así que compensábamos con regalos, con dinero. Le enseñamos que el mundo le debía la vida. Ahora tenía que enseñarle la lección más dura de todas. Fui a la biblioteca. Me senté en el escritorio de Catherine. Abrí el cajón superior. Tenía un doble fondo. Lo conocía porque yo mismo construí ese escritorio hace 20 años. Presioné el mecanismo. Dentro había una libreta pequeña. El diario de Catherine y una carta dirigida a mí. «Tom», decía la carta, «si estás leyendo esto, ya me he ido. Y si la estás leyendo, significa que Brandon ha hecho exactamente lo que temíamos. Intenté ayudarle, Tom. Pagué sus deudas 2 veces. Lo saqué del pozo, pero nunca aprende. Solo quiere más. Tú siempre fuiste el fuerte, el disciplinado. Necesito que seas fuerte una última vez. No le des el dinero. No hasta que esté roto. No hasta que entienda lo que cuesta ganarse $1. Rómpelo, Tom, para que podamos volver a construirlo. Con cariño, Kat». Me sequé una lágrima. No era el villano. Era el último regalo que Catherine le había dejado a nuestro hijo. Era el fondo del pozo que necesitaba tocar. Pero la guerra no había terminado. Brandon estaba acorralado. Y una rata acorralada no solo se esconde, muerde. Sonó mi teléfono. Era un número oculto. Contesté. «Señor Blackwood», dijo una voz. Era profunda, rasposa. «Representamos a ciertas partes interesadas de Chicago. Entendemos que ahora usted maneja el grifo del dinero de su hijo». Apreté el móvil. «Así es», respondí. «Bien. Entonces sabe que nos debe 800.000 con intereses. Dejémoslo en 1 millón justo». «Yo no les debo nada», dije. «No», contestó la voz. «Usted no. Pero los accidentes pasan. Los ancianos se caen por las escaleras, las casas se incendian. Sería una pena que algo le ocurriera al fiduciario antes de que pueda firmar un cheque». «¿Me está amenazando?», pregunté. «Estoy explicándole la economía de la situación», dijo la voz. «Tiene 24 horas para transferir los fondos o iremos a cobrar. Y no aceptamos excusas». La línea se cortó. Me quedé sentado en la biblioteca silenciosa. Brandon había traído a los lobos hasta mi puerta. Miré la carta de Catherine. «Sé fuerte». Cogí el teléfono y llamé a Prescott. «Tenemos un problema», dije. «¿Cuál?». «La deuda de Chicago acaba de convertirse en mi problema. Me han amenazado». «Llame a la policía», dijo Prescott. «No», respondí. «La policía no puede parar a esta gente. Solo esperarán». «Entonces, ¿qué hacemos?».
Vamos a pagarles, dije. ¿Perdón? Acabas de decir. No voy a darles el dinero de Catherine, aclaré. Voy a comprar la deuda. No entiendo. Voy a usar mis propios ahorros, expliqué. Tengo algo apartado. No millones, pero suficiente. Voy a comprarles el pagaré con descuento. Efectivo hoy. ¿Por qué haría eso?, preguntó Prescott. Porque, respondí, una vez que la deuda sea mía, Brandon será mío. Ya no le deberá a la mafia. Me deberá a mí. Y voy a cobrarle de una forma en la que la mafia jamás podría. ¿Cómo? Voy a obligarle a trabajarla, dije. A salario mínimo, el resto de su vida si hace falta. Colgué. Era una jugada arriesgada. Consumiría casi toda mi jubilación. Si fallaba, me quedaría sin nada. Pero era la única vía. Ya no luchaba solo por el dinero. Luchaba por el alma de mi hijo. Y la batalla no había hecho más que empezar. Me quedé en la habitación del hotel con las cortinas opacas bien cerradas. El mundo fuera era ruidoso y brillante, pero dentro reinaba el silencio. Necesitaba ese silencio. Necesitaba pensar. Mi teléfono descansaba sobre el escritorio de madera, vibrando cada 3 segundos. No sonaba, zumbaba con notificaciones. Cientos. Miles. Lo cogí y desbloqueé la pantalla. Mi nombre era tendencia. Thomas Blackwood, el monstruo de Highland Drive. Abrí el enlace que me habían mandado desde una docena de números que no conocía. Llevaba a una retransmisión en directo. Tiffany estaba en pantalla. No llevaba su ropa de diseñador habitual. Llevaba una camiseta gris grande y simple. No llevaba maquillaje. Tenía los ojos rojos e hinchados. Estaba sentada en el suelo del pequeño salón de sus padres, abrazando las rodillas. Parecía vulnerable. Parecía rota. Es muy duro, chicos, susurró a la cámara. No quería hacer esto. Quería resolverlo en privado. Pero tengo miedo. Tengo tanto miedo por mi marido. El contador de espectadores subía. 20.000 personas mirando. 30.000. Se secó una lágrima. Ya sabéis lo del testamento, continuó. Sabéis que la madre de Brandon murió, pero no conocéis la verdad sobre su padre. Thomas pronunció mi nombre como si fuera una maldición. Siempre ha sido abusivo, mintió. No físicamente, sino aquí. Se tocó la sien. Llevó años controlando a Catherine. La hacía sentir que se estaba volviendo loca. Y ahora nos lo hace a nosotros. Nos echó a la calle. Se rió mientras hacíamos las maletas. Está reteniendo la herencia como rehén porque quiere vernos sufrir. Es un narcisista, un depredador. Observé los comentarios que corrían por la pantalla. Se movían tan deprisa que eran una mancha de odio. Encuéntrenlo. Desenmascárenlo. Alguien debería darle una lección a ese viejo. Bebí un sorbo de café frío. No sentí rabia. Sentí una evaluación fría y distante. Cuando fui jefe de obra, construí puentes que cruzaban kilómetros de mar abierto. Aprendí muy pronto que no puedes controlar el viento. No puedes controlar las olas. Solo puedes controlar la integridad del acero. Cimentas lo bastante hondo como para que la tormenta no importe. Tiffany era la tormenta. Era un huracán de categoría 5 de mentiras y manipulación. Intentaba erosionar mis cimientos. No sabía que yo estaba anclado en roca. Levantó un papel ante la cámara. Mirad esto, sollozó. Esta es una carta que nos mandó amenazándonos. Entrecerré los ojos. Era falsa. Yo nunca había escrito una carta. Solo hablaba a través de abogados. Ella la había falsificado. Dice que si no le damos la mitad del sueldo de Brandon de por vida, se asegurará de que nunca veamos un centavo de la herencia. Lloró. Está chantajeando a su propio hijo. El botón de donaciones al fondo del vídeo parpadeaba. El dinero entraba a raudales.
Gente mandando 5, 10, $50 al fondo de pobres víctimas. Apagué el teléfono. No lo estampé contra la pared. No grité. Fui a la ventana y miré por la rendija entre las cortinas. Había reporteros abajo. Veía las furgonetas de las noticias. Me habían localizado. Algún empleado del hotel habría vendido mi habitación. Estaba atrapado. Aislado. No tenía amigos a los que llamar. Mi esposa estaba muerta. Mi hijo era mi enemigo. El mundo creía que era un monstruo. Cualquier otro hombre se habría quebrado. Habría bajado a la calle para intentar explicarse, gritar que todo era mentira. Pero un ingeniero sabe que cuando la presión sube, no añades más presión. Redistribuyes la carga. Fui al baño y me afeité. Me puse una camisa limpia. Me hice el nudo de la corbata con manos firmes. Pedí servicio de habitaciones, un sándwich club y una tetera. Cuando el camarero lo trajo, evitó mirarme a los ojos. Dejó la bandeja con brusquedad. Prácticamente salió corriendo. Había visto el vídeo. Me comí el sándwich. Bebí el té. Luego abrí el portátil e inicié una videollamada con Prescott. Su cara apareció en la pantalla. Sudaba. Estaba en su despacho, pero se veía gente corriendo de un lado a otro por detrás. Thomas, dijo Prescott, es un desastre. Los teléfonos del bufete no paran. Nos están mandando amenazas de muerte. Piden que me inhabiliten por representarte. Cálmate, Arthur, dije. Tranquilo. ¿Has visto Internet? Te están haciendo doxing. Han publicado tu antigua dirección. Van a ir a por ti. Tenemos que sacar un comunicado. Tenemos que llegar a un acuerdo. Dales algo para que paren. No, contesté. Thomas, sé razonable. Es una pesadilla de relaciones públicas. Estamos perdiendo en el tribunal de la opinión pública. No me importa la opinión pública, dije. Me importan los hechos. Están destrozando tu reputación. Mi reputación se construyó durante 40 años de trabajo honesto, respondí. No la va a tumbar una chica con un aro de luz y un llanto fingido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Prescott. Sonaba desesperado. Quiero que prepares un expediente, dije. ¿Un expediente? Quiero los planos, Arthur. ¿Qué planos? Los planos de su destrucción. Me incliné hacia la cámara. Tiffany ha cometido un error, expliqué. Se ha pasado de lista. Ha falsificado una carta. Eso es fraude. Está recaudando donaciones basadas en una mentira. Eso es fraude electrónico. Y está usando un servicio de transporte para enviar productos comprados con esas donaciones. Eso lo convierte en un asunto federal. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó Prescott. Aún no, respondí. Eso es demasiado lento. Quiero usar la opción nuclear. Prescott se quedó helado. ¿Te refieres a la cláusula B? A la cláusula B, sí. Thomas, esa cláusula, Catherine la incluyó como último recurso. Nunca se pensó para usarla. Lo arrasará todo. Es hora de quemarlo, dije. Pero las consecuencias... Hazlo, Arthur. Redacta la petición y manda una copia a Brandon. Solo a Brandon, no a su abogado, no a su esposa. A su correo personal. Prescott vaciló. Eres un hombre frío, Thomas. Soy ingeniero estructural, Arthur, repliqué. Arreglo problemas. Y a veces, para arreglar un edificio podrido por dentro, hay que condenarlo. Terminé la llamada. Me recosté en la silla. El ruido de fuera iba en aumento. Alcanzaba a oír cánticos. ¡Ey, ey, oh, oh! El padre avaro se tiene que largar. Era pegadizo. Se lo concedía. Cogí mi cuaderno. Pasé a una página en blanco. Escribí una lista de variables. Variable 1, la deuda de juego de Brandon. Variable 2, la vanidad de Tiffany.
Variable 3. La resistencia de su matrimonio cuando se acabe el dinero. Hice las cuentas. La ecuación no cuadraba. La estructura era inestable. Solo tenía que tirar de una pieza. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Para las 5, Brandon habría recibido el correo. Para las 6, la alianza entre él y Tiffany empezaría a resquebrajarse. Para mañana por la mañana, la turba bajo mi ventana sería el menor de sus problemas. Me serví otra taza de té. Esperé. La paciencia es un arma. La mayoría no sabe usarla. Se apresuran, reaccionan, explotan. Yo solo espero. Espero a que fragüe el hormigón. Espero a que se enfríe el acero. Y espero a que mis enemigos entren en la trampa que les he construido creyendo que es un palacio. La notificación parpadeó en la pantalla del portátil. Era un acuse de lectura. Brandon había abierto el correo. Me recosté en la silla de la habitación del hotel, con el rumor lejano de la ciudad bajo mis pies. Casi podía oír el grito de victoria al otro lado de la ciudad. Podía verlo con claridad. Brandon saltando del sofá manchado del piso de sus suegros, derramando la bebida, gritando que el viejo por fin había cedido. Tiffany, probablemente, agarrando el móvil para grabar un baile de victoria para sus seguidores. Pensaban que habían ganado. Pensaban que la humillación pública, las mentiras y la presión me habían roto. Creían que les estaba entregando las llaves del reino porque era demasiado débil para luchar. El correo era sencillo. Una notificación formal del fiduciario que, de acuerdo con la urgente solicitud de vivienda del beneficiario y en virtud de la cláusula B del fideicomiso, concedía ocupación inmediata de la residencia principal en la avenida Highland número 55 a Brandon Blackwood y su esposa. No leyeron la letra pequeña. Nunca lo hacían. Vieron la dirección. Vieron la palabra concedida. No se preguntaron por qué Catherine llamaba a esa casa la jaula dorada. No se preguntaron por qué yo, como ingeniero estructural, me negué a vivir allí los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Solo vieron una mansión valorada en 4,5 millones y se vieron dentro. La mudanza llegó en menos de 24 horas. No tenía que imaginarlo. Lo vi. Tenía acceso a las cámaras de seguridad. Me senté en la habitación del hotel, bebiendo té y viendo la retransmisión en mi monitor. Era como ver un reality show sobre gente caminando por un campo de minas. Brandon llegó con una furgoneta de alquiler. Tiffany le siguió en su descapotable. Se bajó con unas gafas enormes y un chaleco de pelo blanco, mirando la casa como si fuera una reina que regresa a su castillo. La casa impresionaba desde fuera. Una enorme mansión victoriana con torrecillas de piedra y enredaderas trepando por los muros. Parecía dinero antiguo. Parecía poder. Entraron por la puerta principal. Cambié la cámara al vestíbulo. «¡Lo conseguimos!», gritó Tiffany, su voz rebotando en el recibidor vacío. Giraba sobre sí misma grabándose. «Mirad esto, chicos. Por fin estamos en casa». Los odiadores intentaron pararnos, pero el amor gana. Brandon descorchaba una botella de champán. «Por nosotros», gritó. «Por la buena vida». Di un sorbo a mi té. «Disfrutadlo», susurré. «Esta noche va a bajar la temperatura». La primera grieta en su mundo perfecto apareció 6 horas después. El sol se puso y el frío del final del otoño cayó sobre la ciudad. Aquella casa se construyó en 1902. Tenía ventanas de un solo cristal y muros de piedra que guardaban el frío como una tumba. En la cámara vi a Tiffany abrazarse el cuerpo. Dijo algo a Brandon. Él fue hasta el termostato y lo giró al máximo. No pasó nada. Volvió a darle. Tocó los botones. Yo sabía exactamente qué ocurría. La caldera del sótano era de la reforma de los años 50. Una bestia caprichosa que requería una secuencia exacta de válvulas, controles de presión y un piloto que bailaba con cualquier corriente de aire. Catherine mantenía a un técnico a tiempo completo solo para que funcionara. Yo lo despedí ayer.
A medianoche llevaban abrigos dentro de la casa. Los vi acurrucados bajo mantas en los sofás antiguos del salón. La chimenea estaba ahí mismo, pero no podían usarla. La chimenea no se había limpiado en 3 años, y si encendían un tronco, se ahumarían en 5 minutos. Mi teléfono sonó a la 1 de la mañana. Era Brandon. Dejé que saltara al buzón. Llamó otra vez. Y otra. Al final contesté. «Sí», dije con voz soñolienta, fingiendo que me despertaba. «Papá, la calefacción está rota», gritó Brandon. «Nos estamos congelando. Tienes que llamar a alguien». Me incorporé y encendí la lámpara. «Yo no tengo que hacer nada, Brandon», respondí tranquilo. «¿Has leído el texto completo de la cláusula B?» «¿Qué?» «No me importa el texto. Me importa que veo mi propio aliento en el salón». «Arréglalo». La cláusula B establece que, al tomar posesión, el beneficiario asume toda responsabilidad sobre el mantenimiento, suministros y conservación de la propiedad, recité de memoria. El fideicomiso pone el activo. Tú pones el cuidado. ¿Estás de broma?, tartamudeó. No. Querías la casa. Ya la tienes. Es un edificio protegido, Brandon. Eso significa que las reparaciones deben hacerlas especialistas certificados. No puedes llamar a cualquier manitas. Papá, por favor. Estamos a 4 grados aquí dentro. Entonces te sugiero que te pongas un jersey, dije. O que pagues la reparación. Creo recordar que el último presupuesto para cambiar la caldera entera era de $52.000. $52.000, repitió. Bienvenido al maravilloso mundo de ser propietario, hijo. Colgué y apagué el móvil. A la mañana siguiente la realidad de su victoria empezó a asentarse. La luz del día reveló lo que la noche escondía. La casa no solo estaba fría, estaba en decadencia. Catherine la compró por el valor del terreno. Sabía que la estructura era un pozo sin fondo. Planeaba derribarla y construir pisos, pero la Comisión de Patrimonio se lo impidió, así que la dejó morir despacio. Hizo lo mínimo para que no se cayera. Vi por las cámaras a Tiffany intentando ducharse en el baño principal. Giró el grifo. Salió agua marrón, tosiendo óxido. Las tuberías eran de hierro viejo. Sin uso regular, se corroían. Tiffany gritó. La vi salir corriendo en toalla, el pelo manchado de agua oxidada. Lloraba. No las lágrimas falsas para la cámara. Lágrimas reales de frustración. «Este sitio es un asco», la oí gritar a Brandon. «Me dijiste que era una mansión». «Es una mansión», replicó Brandon. «Solo necesita unos arreglos». «¿Unos arreglos?» «Hay moho en el armario, Brandon. Mis zapatos se van a estropear». Pedí el desayuno al servicio de habitaciones y seguí viendo el espectáculo. Era mejor que cualquier serie, pero el lazo verdadero estaba en las finanzas. Al mediodía llegó un mensajero a la verja. Pulsó el timbre. Brandon salió a recibirlo. El mensajero le entregó un sobre grueso. No era mío. Era del Departamento de Impuestos del Condado. Había ordenado que el correo se redirigiera a la residencia en cuanto estuviera ocupada. Brandon abrió el sobre en la entrada. Acerqué la cámara. Vi sus hombros hundirse. Los impuestos de una propiedad de 4,5 millones en ese distrito eran astronómicos. Y como ahora la casa estaba ocupada por un beneficiario y no se utilizaba para negocios, la exención fiscal que Catherine usaba quedó anulada. Tenía en la mano una factura de $85.000, pagaderos en 30 días. Volvió dentro como si le hubieran dado un puñetazo. Entró en la cocina, donde Tiffany intentaba hervir agua en la cocina de gas porque el hervidor eléctrico no funcionaba. «Tenemos un problema», dijo Brandon, dejando la carta de impuestos sobre la encimera. Tiffany la miró. Se le salieron los ojos. «No tenemos ese dinero, Brandon. No tenemos ni 5.000. Pues vende algo», gritó Brandon. «Vende un cuadro. Vende la plata». «No pueden»,
susurré al monitor. Como si estuviera siguiendo el guión, mi abogado Prescott envió un correo al móvil de Brandon. Lo había cronometrado al segundo. Era un recordatorio del inventario. Cada objeto de la casa, desde los cuadros hasta los cubiertos de plata del cajón, era propiedad catalogada del fideicomiso. Cualquier venta o retirada se consideraría robo y violación del acuerdo, con desahucio inmediato y posibles cargos penales. Vi a Brandon mirar el móvil. Leyó el correo. Miró el juego de té de plata antiguo sobre la encimera. Cogió una cuchara pesada y la lanzó contra el suelo de piedra. El sonido rebotó por toda la cocina. Estaba atrapado. Vivía en un museo al que no podía permitirse ni entrar. Esa tarde los auténticos tiburones empezaron a rondar. Vi un sedán negro detenerse frente a la verja. Bajaron dos hombres con traje. No tenían pinta de abogados. Tenían pinta de cobrar deudas para el grupo privado de Chicago. Pulsaron el timbre. Brandon no contestó. Pulsaron otra vez, con insistencia. Vi a Brandon en la cámara interior. Se escondía en el pasillo, asomado a la ventana. Estaba aterrorizado. Les prometió que iba a recibir dinero. Les dijo que tendría los 28 millones. Ahora sabían que estaba en la casa, pero probablemente también sabían que no tenía el efectivo. Los hombres se quedaron allí 10 minutos. Uno hizo una foto de la verja. El otro hizo una llamada. Volvieron al coche y se marcharon despacio. No se iban de verdad. Solo se retiraban para esperar. Brandon se desplomó en las escaleras. Se tapó la cara con las manos. Tiffany se sentó a su lado. No lo consolaba. Deslizaba el dedo por el móvil, seguramente borrando comentarios o bloqueando a quien le preguntara porque aún no había enseñado la casa. Estaban solos. Tenían frío. Estaban arruinados. Y se sentaban en una trampa de 4 millones que los ahogaba poco a poco. Cerré el portátil. Tenía que ir a una reunión. Una cita con un tipo de intermediario muy concreto. Brandon estaba a punto de intentar algo desesperado. Conocía a mi hijo. Cuando estaba acorralado no se volvía listo. Se volvía imprudente. Intentaría hipotecar la casa. Intentaría pedir un préstamo con la propiedad como aval, falsificando mi firma si hacía falta. Tenía que ir por delante. Tenía que asegurarme de que cuando se aferrara a un salvavidas, en realidad agarrara un ancla. Me puse el abrigo. La habitación del hotel era cálida y silenciosa. Sentí un segundo de lástima por ellos, tiritando en ese mausoleo lleno de corrientes. Pero recordé el desahucio en el funeral. Recordé el directo. Recordé el correo llamándome narcisista. La lástima se evaporó. Me miré en el espejo. Ya no parecía un ingeniero jubilado. Parecía un hombre que había dejado de construir puentes. Salí por la puerta. La fase 2 estaba completa. La casa los estaba aplastando. Ahora tocaba la fase 3, el colapso financiero. Bajé en el ascensor hasta el vestíbulo. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Brandon. «Papá, tenemos que hablar. Es urgente». No contesté. Que sude, pensé. Que el frío se le meta hasta los huesos. Que entienda que el calor que siempre dio por hecho no era gratis. Alguien lo proporcionaba. Y ese alguien acaba de abandonar el puesto. Observaba las cámaras desde la habitación del hotel. Era patético. Brandon daba vueltas por la biblioteca helada envuelto en 3 capas de cachemir. Parecía un príncipe destronado tratando de gobernar entre ruinas. La casa estaba fría, el agua marrón, el silencio pesaba. Cogió el teléfono. Sabía a quién llamaba. Tenía acceso a su registro de llamadas gracias al plan familiar que nunca se molestó en separar de mi cuenta. Estaba marcando un número que en su agenda aparecía simplemente como el tipo. Ese era el error que llevaba esperando. Escuché la llamada. «Necesito efectivo», susurró Brandon. «No, no para la deuda grande.
Necesito dinero para moverme. Necesito 50.000 solo para mantener las luces encendidas, para arreglar la caldera. Pausó. Escucho. Tengo garantías, mintió Brandon. Tengo la casa. Vale 4 millones. Puedo firmar un embargo. Estaba ofreciendo una propiedad que no le pertenecía. Volvía a cometer fraude. Apagué el monitor y cogí mi propio teléfono. Marqué el número del grupo privado de Chicago. Los que me habían amenazado. Los que tenían los 800.000 de la adicción de mi hijo. Señor Blackwood, contestó la voz rasposa. Estoy listo para negociar, dije. Me reuní con ellos una hora después en la parte trasera de un asador del centro. Un cliché, pero a los criminales les encanta la tradición. Eran dos. Llevaban trajes caros que no les quedaban del todo bien. Me miraban como si fuera un padre desesperado que quiere salvar a su chico. Se equivocaban. Era un hombre de negocios adquiriendo un activo. Puse un cheque de caja sobre la mesa. $600.000. La deuda son 800, dijo uno. Más intereses. Súmalo y es 1 millón. Es una deuda podrida, respondí tranquilo. Lo sabes tú y lo sé yo. Brandon no tiene el dinero. El fideicomiso está blindado. Si lo matas cobras 0. Si lo demandas, te pondrás en fila detrás de otros 50 acreedores. Empujé el cheque hacia adelante. 600.000 al contado, hoy. Tómalo y transfiere el pagaré a mi sociedad instrumental o vete con las manos vacías. El hombre miró el cheque. Miró a su socio. La avaricia luchó contra el orgullo. Ganó la avaricia. La avaricia siempre gana. Cogió el cheque. Firmó el documento de transferencia que yo había preparado. Un placer hacer negocios con usted, señor Blackwood, se burló. Su hijo es un perdedor. Está tirando el dinero. No lo estoy tirando, respondí. Lo estoy invirtiendo en su educación. Salí del asador con el documento en el bolsillo. Ahora era dueño de la peor pesadilla de Brandon. La mafia de Chicago ya no le rompería las piernas, pero yo tenía el poder de romperle el espíritu. Volví al hotel y abrí el portátil. Brandon había encontrado un prestamista local para sus $50.000, un usurero de Cuarta que operaba desde una casa de empeños en la calle Cuarta. Vi la confirmación aparecer en su pantalla desde mi acceso remoto. Brandon había aceptado un interés del 40%. Había firmado un documento poniendo como aval el contenido de la mansión. Estaba vendiendo el legado de Catherine para comprar gasóleo y comida para llevar. Llamé al dueño del establecimiento. No usé mi nombre. Usé el de mi sociedad pantalla, Ironwood Financial. Entiendo que acaba de conceder un préstamo de alto riesgo al señor Brandon Blackwood, dije. ¿Quién es usted?, preguntó el prestamista. Soy el acreedor principal sobre sus activos, mentí con fluidez. Su préstamo es subordinado al mío. Si él incumple, y va a incumplir, yo embargaré todo antes de que usted vea un solo centavo. Sin embargo, estoy dispuesto a comprar ahora mismo su posición. Valor completo, más un 5% por las molestias. El prestamista no dudó. Sabía reconocer una apuesta perdida. Aceptó el trato. Para las 5 de la tarde, yo era el único acreedor de absolutamente todas las deudas de mi hijo. La deuda de juego, el nuevo préstamo de emergencia, incluso los gastos de las tarjetas que Tiffany había quemado. Lo había comprado todo a través de Ironwood Financial. Me recosté en la silla. Sentí una mezcla extraña de poder y tristeza. Era dueño de mi hijo. Él aún no lo sabía. Pensaba que había sido más listo que todos. Cambié la cámara de vuelta a la mansión. El ambiente había cambiado. La calefacción funcionaba. Los radiadores traqueteaban y resoplaban, bombeando calor a las habitaciones heladas. Brandon estaba sentado en el suelo del salón, rodeado de bolsas de comida cara, sushi, panecillos de langosta, champán.
Había pedido $50.000 para arreglar la caldera y estaba gastándose el resto en una fiesta para dos. Tiffany reía. Grababa un vídeo. «Somos supervivientes», gritaba a su móvil. «Tuvimos un bache, pero hemos vuelto a lo más alto. Los odiadores no pueden con nosotros». Brindaban con mi dinero. Celebraban una deuda que jamás podrían pagar. Cogí el teléfono y redacté un mensaje desde un número anónimo de Ironworth Financial. «Señor Blackwell, sus deudas han sido consolidadas y adquiridas por Ironworth Financial. Su primer pago de $15.000 vence en 48 horas. Si no paga, se procederá al embargo inmediato de activos». Observé la pantalla. El móvil de Brandon vibró. Lo cogió. Leyó el mensaje. Se le cayó el panecillo de langosta. Se lo enseñó a Tiffany. Ella dejó de reír. Miró la cámara, se dio cuenta de que seguía grabando y cortó el directo. «¿Quién es Ironworth Financial?», preguntó Tiffany. «No lo sé», balbuceó Brandon. «No lo sé, pero compraron la deuda de Chicago y la de la casa de empeños. Lo compraron todo». «¿15.000 en 2 días?», chilló Tiffany. «Acabamos de gastarnos 3.000 en cena y vino». Los observé mientras entraban en pánico. Empezaron a correr por la sala buscando cosas que vender. Cogieron candelabros de plata. Agarraron un cuadrito. Pero no podían salir de la casa. La policía les había advertido, si los pillaban moviendo bienes, los detendrían. Estaban atrapados en una casa caliente, con el estómago lleno, y aún así estaban más aterrorizados que cuando tiritaban de frío. Porque ahora el enemigo no era el frío ni la oscuridad. Era una corporación sin rostro que exigía pago. Cerré el portátil. Necesitaba dormir. El día siguiente iba a ser largo. Tenía que preparar los documentos de ejecución. No iba a ejecutar la casa pertenecía al fideicomiso. Iba a ejecutarles a ellos. Iba a embargar su futuro. Iba a vaciar sus cuentas. Iba a asegurarme de que cada dólar que tocaran el resto de su vida fuera para pagar la deuda que habían acumulado. Quería ser un hombre importante. Quería vivir la gran vida a crédito. Bien. La factura había llegado y el cobrador era su padre. Me tumbé en la cama del hotel mirando al techo. «Catherine», susurré en la oscuridad. «Espero que puedas perdonarme por lo que voy a hacer». Pero sabía que lo haría. Ella construía rascacielos. Sabía que a veces, antes de construir algo nuevo, hay que demoler lo que está delante hasta los cimientos. Brandon estaba a punto de aprender que tocar fondo no era una metáfora. Era un destino. Y acababa de llegar. El brillo de la pantalla del portátil era la única luz en la suite. Me senté en la oscuridad, bebiendo agua, viendo el acto final de la tragedia moral de mi hijo en las cámaras de vigilancia. El audio era nítido. Se oía el viento contra las ventanas antiguas, el golpeteo frenético de las uñas de Tiffany sobre el mármol. Estaban desesperados. La notificación de Ironworth Financial pidiendo el primer pago los había empujado por el precipicio. Ya no buscaban dinero. Buscaban borrar el tablero. Necesitaban que el fiduciario desapareciera. Vi a Brandon pasear por la biblioteca. Parecía agotado. No se afeitaba desde hacía 3 días. «No tenemos opción», susurró Tiffany, envuelta en una manta, pálida. «Nos va a arruinar, Brandon. Compró la deuda. Controla la casa. Nos va a dejar en la calle. Tenemos que ejecutar la opción médica». Me incliné hacia la pantalla. Allí estaba. El momento en que dejaban de ser niños codiciosos y se convertían en delincuentes. Brandon dejó de caminar. Miró a su esposa. «Aris quiere 50.000 en efectivo», dijo. «Le dimos lo último de las tarjetas. Si esto no funciona, estamos muertos». «Va a funcionar», insistió Tiffany. «Redactó el expediente ayer. Paranoia aguda, demencia con tendencias violentas. Retrocedió los informes 6 meses.
Cuando la policía vea el archivo, ni preguntará. Solo se lo llevarán. Y una vez esté en la institución, añadió Brandon, recuperando la voz, Aris lo mantendrá sedado. Pedimos la tutela judicial de emergencia. Conseguimos el control del fideicomiso. Pagamos a Ironwood. Era un plan sólido. Malvado, cruel e ilegal, pero sólido. Si yo fuera un viejo sin recursos, habría funcionado. Me habría despertado en una habitación acolchada sin saber cómo llegué ahí. Pero no era solo un viejo. Era el hombre que estaba escuchando. Cogí el teléfono y escribí un mensaje a un contacto guardado como médico. Es esta noche. Prepárate. Y esperé. 2 horas después, llamaron a la puerta. No era un toque educado. Era un golpe. De esos que exigen entrada. Me levanté y alisé la chaqueta. Me miré en el espejo. Parecía tranquilo. Abrí la puerta. El pasillo estaba lleno. Brandon al frente, con los ojos vidriosos, las manos restregándose. «Papá, por favor», gimió. «Abre. Solo queremos ayudarte». Detrás estaba el doctor Aris. Lo reconocí de las fotos. Bajo, sudoroso, con un traje barato y un portapapeles. Y detrás 2 policías uniformados y 2 paramédicos con una camilla. «Señor Blackwood», dijo uno de los agentes, «hemos recibido un informe de que usted es un peligro para usted y para los demás. Tenemos una orden para una evaluación psiquiátrica de emergencia». Lo miré. Era joven. Solo estaba cumpliendo órdenes basadas en mentiras. «Agente», dije con calma. «Estoy sentado bebiendo té, ¿le parezco peligroso?» «Está escondiendo un arma», gritó Tiffany desde atrás. Empujó para acercarse. Nos dijo que tenía una pistola, que iba a matarnos y luego suicidarse. Está oyendo voces. Era una mentira tan descarada que casi impresionaba. Aris dio un paso al frente. Agitó el portapapeles. «Agente, soy el doctor Aris, médico de la familia. El señor Blackwood tiene un historial documentado de esquizofrenia paranoide y demencia precoz. Lleva semanas sin medicación. Está en psicosis aguda. Si no lo sedamos, podría quebrarse». Lo miré. «No lo he visto en mi vida», dije. «¿Ve?», dijo Aris. «No me reconoce. Ha olvidado los últimos 5 años. Es la demencia. Está avanzando». Brandon entró en la habitación intentando abrazarme. Me aparté. «Papá, por favor», lloró. «Vete con el doctor. Te cuidarán. No soporto verte sufrir. Estás viendo cosas». Lo miré. Busqué un resquicio de humanidad. No había nada. Solo cálculo frío. Era capaz de encerrarme de por vida para comprarse un yate. El hijo que amé había muerto hacía tiempo. «Iré con ustedes», dije a la gente. «No quiero un escándalo». «Se resiste», gritó Tiffany. «Tiene un cuchillo en el bolsillo». Los agentes tensaron posturas. Uno llevó la mano al arma. «Señora, atrás», ordenó. Levanté las manos despacio. «Estoy desarmado», dije. «Regístrenme». El agente me palpó. Encontró mi cartera, mi móvil, una libreta. Nada más. «Está alucinando», soltó Aris. «Probablemente cree que sostiene un cuchillo. Hay que sujetarlo». El agente dudó, pero tenía una orden médica. Asintió a los paramédicos. «Restrínjanlo». Se acercaron. Uno era alto, corpulento, mascarilla tapándole medio rostro. Me agarró del brazo. Su agarre era firme, no agresivo. Leí su placa. Davis. Era mi hombre. Me empujó sobre la camilla. Abrochó las correas con eficiencia. «Lo siento, señor Blackwood», dijo con voz apagada por la mascarilla. «Es por su bien». Cerró las correas de los tobillos.
Brandon soltó un suspiro de alivio. Gracias, agente, dijo. Gracias. Lo han salvado. Me quedé tumbado mirando el techo. Has cometido un error, Brandon, murmuré. Se inclinó hacia mí. Olía a miedo y menta. No te preocupes, papá, susurró. Mañana no recordarás nada. Los fármacos son fuertes. Adiós, papá. Se incorporó y asintió a los paramédicos. Llévenselo. Me sacaron. Bajamos en el ascensor de servicio. El vestíbulo estaba lleno de gente mirando el espectáculo. El millonario loco llevado al manicomio. Me subieron a la ambulancia. Aris se sentó delante. Davis y el otro detrás conmigo. Cerraron las puertas. La sirena sonó. Arrancamos. Avanzamos 2 calles. La sirena se apagó. Davis se puso de pie. Bajó la persiana de la ventana. Se quitó la mascarilla. Sonrió. Ha sido por poco, jefe, dijo. Sacó una llave. Me liberó las muñecas. Luego los tobillos. Me incorporé. ¿Lo tienes?, pregunté. Davis señaló la microcámara del uniforme. Audio y vídeo en alta definición, dijo. Tengo a Aris diciendo que lo trató 5 años. Tengo a Tiffany mintiendo sobre el arma. Y tengo a su hijo susurrando que le iban a borrar la memoria. Está todo en la nube. Miré hacia la cabina. ¿El conductor lo sabe?, pregunté. Es mi primo, dijo Davis. ¿Y Aris? Cree que vamos a su clínica privada. Está contando sus 50.000. ¿A dónde vamos en realidad? A la casa segura, dijo Davis. Prescott está esperando. Tiene un notario y un juez listos. Vamos a procesar la evidencia esta noche. Miré por la ventanilla. Las luces quedaban atrás. ¿Y Aris?, pregunté. Davis sonrió. Sacó una jeringa. El conductor parará en 5 minutos por una revisión. Le ofreceremos agua. ¿Tiene sed? Cuando despierte, estará en comisaría con una confesión lista para firmar. Asentí. Era despiadado. Era necesario. Paramos en un callejón. Se abrieron las puertas. Bajé. Libre. Aris estaba desplomado delante, dormido. Le tomé el portapapeles. Miré el archivo falso. Una obra maestra del fraude. Me lo guardé. Llevadlo a comisaría, dije. Vi alejarse la ambulancia. Me quedé solo. Respiré hondo. Mi hijo creía que estaba atado a una cama, camino a un suicidio químico. Creía haber ganado. Creía que no quedaba tablero. Estaba a punto de celebrar. A punto de gastar dinero que no tenía. A punto de vender bienes que no le pertenecían. A punto de volverse descuidado. Saqué el móvil. Llamé a Prescott. La fase 3 está completa, dije. Estoy fuera del radar. Perfecto, dijo. Brandon acaba de publicar un estado, destrozado pero aliviado. Papá por fin recibe la ayuda que necesita. ¿Está celebrando?, pregunté. Lo está, confirmó. Ha programado una subasta. Mañana por la noche. En la mansión. Va a vender toda la colección. Una subasta, repetí. Ilegal, no autorizada y completamente pública. Perfecto. Miré el horizonte. Que la haga, dije. Que reúna a los compradores. Que se suba al podio creyéndose rey del mundo. Yo estaré allí, Prescott. ¿En serio? Consígueme una máscara. Voy a comprar antigüedades. Colgué. No iba solo a detenerlo. Iba a dejar que construyera su propia ejecución pública. Y yo sería quien bajara la palanca. El juego no había terminado. La trampa acababa de cerrarse. Y mi hijo estaba dentro. El sedán que había contratado avanzó por la entrada de grava.
Desde la parte trasera observé el desfile de coches de lujo subir hacia la mansión. Bentleys, Ferraris, Rolls antiguos. Mi hijo había atraído a los buitres. Gente que olía la sangre y acudía con la cartera abierta para devorar el cadáver de un patrimonio antes de que la ley interviniera. Ajusté la máscara. Tiffany había impuesto un tema de mascarada para que la venta ilegal pareciera una gala de élite. Me venía perfecto. Para ellos yo era un invitado más. Para mí, el verdugo. Bajé del coche. El aire estaba frío. La mansión brillaba como un árbol de Navidad. Cada ventana iluminada, música en el césped. Parecía viva. Yo sabía que estaba podrida. Subí las escaleras enseñando una invitación digital falsificada. El guardia me dejó pasar. Dentro, la casa que compartí con Catherine era ahora un mercado. Muebles apartados, vitrinas improvisadas, camareros entre los recuerdos rotos. Vi a Brandon enseguida. Estaba sobre una tarima, con micrófono. Ojos brillantes, movimientos espasmódicos. Llevaba un smoking que reconocí. El mío. Le apretaba. Intentaba ocupar mi lugar y ni siquiera le quedaba bien. Tiffany recorría la sala, con risa chillona. Llevaba las joyas de Catherine, el collar de diamantes, los pendientes de zafiros. Bienes protegidos. Estaba literalmente vestida con pruebas. Tomé un vaso de agua. Me quedé al borde, entre las sombras. Tenía que esperar. Necesitaba que cometiera el delito completo. La intención no bastaba. Damas y caballeros, tronó Brandon, bienvenidos a la venta del siglo. Esta noche ofrecemos tesoros jamás vistos. Y recuerden, efectivo y se lo llevan. Sin rastro. Una ola de risas. Sabían que era ilícito. Les gustaba. Comenzó la subasta. Una locura. Un juego de jarrones Min por 40.000. Una alfombra persa del siglo XIX por 60.000. Brandon vibraba. Hacía cálculos mentales. Creía que era libre. Creía que yo estaba drogado en una celda acolchada mientras él vendía el legado familiar. Esperé hasta que sacaron la obra central. 2 hombres colocaron un lienzo enorme. Brandon arrancó la tela que lo cubría. La sala jadeó. Era Soledad, el cuadro que Catherine compró en Viena hacía 30 años. No era solo arte. Era patrimonio nacional. Su testamento ordenaba donarlo al museo. Venderlo era un delito federal. La puja comienza en 500.000, anunció Brandon. 500, gritó alguien. 600, otro. Avancé. Levanté la mano. 1.000.000, dije. La sala quedó muda. Brandon entornó los ojos. 1.000.000, repitió. 1.1. Nada. A la 1, dijo. A las 2. Vendido al caballero de máscara negra. El mazo golpeó. El eco fue como un disparo. El delito estaba consumado. Había aceptado la venta. Caminé hacia el escenario. La gente se apartó. Por favor, pase a pagar, dijo Brandon, sonriente. Extendió la mano. Le temblaba. Se veía libre. Subí. Lo miré a los ojos. Pagaré, Brandon, dije. Se quedó helado. La sonrisa se evaporó. Reconoció la voz. Papá, susurró. Me quité la máscara. Cayó al suelo. Hubo un murmullo. No estaba en una institución, dijo alguien. No estoy loco, dije. Solo estoy muy, muy decepcionado. Pero, te llevaron, el doctor Aris dijo. El doctor Aris está bajo custodia federal, respondí. Y tú lo estarás en 30 segundos. Brandon miró en todas direcciones, buscando salida. Tiffany estaba helada junto a la torre de champán, blanca como sus perlas. No puedes hacer esto, siseó Brandon. Esta es mi casa. Saqué un documento. Este es el inventario del fideicomiso de protección de Catherine Blackwood,
dije en voz alta. Cada pieza vendida esta noche está aquí. Y este cuadro es patrimonio nacional. Venderlo es delito federal. Me giré hacia los invitados. A quien haya comprado algo, déjenlo aquí. Salir con una sola cuchara es delito. El pánico fue inmediato. Dejaron caer jarrones, alfombras, todo. Huyeron. Brandon me agarró el brazo. Papá, me arruinas, van a matarme. Miré su mano. Suéltame, dije. No lo hizo. Apretó. Y entonces estalló el infierno. Las vidrieras reventaron. Granadas aturdidoras. Humo. FBI. Al suelo. Prescott no había llamado a la policía local. Había llamado a la Unidad Federal de Arte Robado. Agentes armados invadieron la sala. Brandon gritó. Intentó correr. Lo derribaron en segundos. Vi cómo lo esposaban. Tiffany intentó escabullirse. Un agente la interceptó. Señora Blackwood está detenida por conspiración y robo de identidad. Le pusieron esposas. Sus diamantes brillaron un instante antes de desaparecer entre los brazos de los agentes. Me quedé solo junto al cuadro. La sala quedó vacía salvo por agentes y detenidos. «¿Señor Blackwood?», preguntó un agente. «Soy Thomas Blackwood», dije. «El fiduciario». «Perímetro asegurado. Necesitaremos una declaración». Miré a Brandon. Lo arrastraban. Lloraba. «Papá, ayúdame. Diles que fue un error». No lo sabía. Caminé hacia él. Me incliné. «No puedo ayudarte, Brandon», dije en voz baja. «El fiduciario deniega tu petición». «Eres un monstruo», gritó mientras lo sacaban. «Me tendiste una trampa». «No te tendí nada, hijo», respondí. «Solo te dejé ser quien eres». Las puertas se cerraron. Silencio. Prescott entró con agentes. «Está hecho», dijo. «¿Sí?», pregunté. «Sí. Enfrentan 20 años mínimo». Sentí el peso del cansancio. «Necesito un trago, Arthur». Fui a la barra. Encontré el whisky que Brandon bebía. «Servidos». «Por Catherine», dije. Chocó su vaso. Bebí. Y entonces mi móvil vibró. Un mensaje de Tiffany. Lo había enviado justo antes de que la arrestaran. «Crees que ganaste», escribió. «Pero no sabes todo. Mira la caja fuerte del dormitorio». Brandon no solo vendió arte. Vendió lo único que te importa. El corazón me golpeó el pecho. Subí las escaleras corriendo. Entré al dormitorio. La caja estaba abierta. Vacía. Habían vendido mis recuerdos. Mis cartas con Catherine. Mi vida. Caí sobre la cama. Había ganado la guerra. Había destruido a mis enemigos. Pero en una guerra entre padre e hijo no hay vencedores. Solo supervivientes. Y yo había sobrevivido. Pero el precio subía. El silencio tras la redada no duró. Lo sabía. 3 días después, estaban libres bajo fianza. Habían entregado pasaportes. Llevaban pulseras electrónicas. Pero estaban sueltos. Yo esperaba lo inevitable. La presión encuentra grietas. Y su matrimonio era todo grietas. El martes por la noche sonó el móvil. Tiffany. Contesté al primer tono sin hablar. «Tom», susurró. Sonaba asustada de verdad. «Necesito verte a solas. No le digas a Brandon». Grabadora lista. «¿Por qué habría de verte?», pregunté. «Porque puedo entregarte a Brandon», dijo. El silencio se volvió hielo. Concerté un lugar, un bar de carretera lejos de su mundo. Llegué antes. Café negro. Tiffany entró con sudadera y vaqueros, encogida. Sin joyas. Sin soberbia. Se sentó. «Está loco, Tom», dijo.
Me culpa de todo. Le dijo a su abogado que yo planeé la subasta. Quiere hundirme. La dejé hablar. El silencio siempre suelta lenguas. Yo no sabía la falsificación, dijo. Ni que firmó por ti. Creí que tenía permiso. Solo le apoyaba. Mentía. Yo tenía pruebas. Pero asentí. Sigue. Puedo testificar, susurró. Puedo darle a los federales todo. Sé dónde escondió el dinero. Las cuentas offshore. Puedo enterrarlo. ¿Y qué quieres? Pregunté. Salir, dijo. Habla con la fiscalía. Ayúdame con un acuerdo. Dudó. La avaricia seguía viva. Y necesito dinero. 50.000. Para empezar. Estás ofreciendo destruir a Brandon para salvarte, aclaré. Va a ir a prisión igual, soltó. ¿Por qué debo caer yo? Es un perdedor. Saqué el móvil. Lo dejé boca abajo. ¿Ese es tu precio? Sí. Dame el dinero. Detuve la grabación. No traje dinero, Tiffany. ¿Qué? Jadeó. Yo no prometí nada, corregí. Solo escuché. Me levanté. Eres testigo, Tom, siseó. Tenemos un trato. No lo tenemos, dije. Tenemos una grabación. Y la oirá quien debe oírla. Salí. Grabé el audio. Corté silencios. Lo guardé. Envié el archivo a Brandon. Te valora en 50.000, hijo. Creo que debes saberlo. Envié. Esperé. 5 minutos. Llamadas perdidas. Mensajes de insultos. Otro más, está muerta para mí. El vínculo se rompió. La alianza desapareció. Ahora se destruirían entre ellos. Conduje al hotel. Sentí un peso gris. No culpa. Finalidad. Había asegurado que tendrían abogados diferentes, versiones opuestas, credibilidad destruida. La mejor estrategia legal que existe. Y solo costó un café. Recordé su boda. Brandon miraba a Tiffany como si fuese milagro. No sabía que se casaba con una mercenaria. Ni yo sabía que criaba a un idiota. Llegué a mi habitación. Llamé a Prescott. Arthur, te envié el archivo. Lo tengo, dijo. Es brutal. Es necesario, respondí. Entrégaselo a la fiscalía. Que sepan que me ofreció un soborno a cambio de testificar. ¿Vas a asegurarte de que vaya a prisión también? Preguntó. Ella fue quien quiso encerrarme en un psiquiátrico, recordé. Solo devuelvo el favor. Colgué. Me serví agua. Mis manos estaban firmes. El castillo de naipes había caído. Pero conocía a mi hijo. Brandon era débil, sí, pero volátil. Había perdido su fortuna. Su libertad. Y ahora la lealtad de su esposa. No le quedaba nada. Y un hombre sin nada es lo más peligroso. Revisé cerrojos. Puse una silla contra la puerta. Instinto antiguo. Innecesario. Brandon no se iba a rendir. Iba a explotar. Y yo era el epicentro. A la mañana siguiente estaba en la oficina de Prescott, planta 42. La ciudad parecía pequeña. Ojalá mi vida también. Prescott paseaba, pálido, con una tableta. Thomas, ¿viste las noticias? Negué. Brandon volvió al motel, dijo. Dejó a Tiffany en el hospital. Me quedé helado. ¿Vive? Crítica, dijo. Mandíbula rota, costillas fracturadas. La golpeó. Y escapó. La policía lo busca. Armado y peligroso. Dejé el bolígrafo. No está huyendo, dije. ¿Qué? No huye. Entonces, ¿dónde está? Viene aquí, dije. ¿Cómo lo sabes? Porque cree que yo soy la fuente de su dolor.
Cree que si corta la cabeza de la serpiente, todo acaba. Viene a terminarlo.